Bien, ya, nervios relacionados al húmero, pues ya les he dicho. El nervio axilar o circunflejo, que nunca lo olviden, es el nervio que rodea por detrás del cuello quirúrgico, por detrás del cuello quirúrgico del húmero, ¿ok? Ya, perfecto, por detrás del cuello quirúrgico del húmero. Y entonces las fracturas del cuello quirúrgico ocasionan lesión de este nervio. También las luxaciones de hombro, lo he dicho, con mayor frecuencia. Segundo lugar, el nervio radial, que transita por el canal de torsión, por detrás, que está ubicado detrás del tercio medio, acuérdate esa palabrita, tercio medio de la diáfisis del húmero. ¿Ok? Entonces, fracturas, traumas en el tercio medio del brazo afectan al nervio radial. Y otro elemento importante, el nervio cubital, sin duda alguna, el nervio cubital. El nervio cubital que pasa por detrás de la epitróclea, por detrás de la epitróclea, en un canal bastante conocido, que es el canal epitrócleo olecraniano. ¿Correcto? Entonces, mira, la cosa clara, ¿sabes? En un paciente con luxación de hombro o fractura de cuello quirúrgico del húmero, se lesiona el nervio axilar. ¿Cuál va a ser la consecuencia? La consecuencia visible, el signo más característico, es la parálisis del músculo deltoides. Como consecuencia, va a haber limitación o imposibilidad de realizar la abducción. ¿Qué movimiento se va a afectar en la lesión del nervio axilar? La abducción del hombro. ¿Ok? El radial, si se fractura el tercio medio de la diáfisis del húmero, se va a afectar el nervio radial. El nervio radial. ¿Cuál va a ser el signo más característico? La limitación, la imposibilidad de extender la mano. Vean acá, no sé si se ve mi video. Extender la mano y extender los dedos, llevar los dedos hacia atrás y hacia arriba. Extender la mano. No va a poder porque el nervio radial inerva a todos los músculos que están en la cara posterior, tanto del brazo como del antebrazo. A todos los músculos que están en la cara posterior, tanto del brazo y del antebrazo. Y ahí predominan músculos extensores, músculos que extienden, llevan hacia atrás la mano y los dedos. Entonces, el paciente con lesión del nervio radial va a tener debilidad o hasta parálisis de estos músculos, los músculos extensores de la mano y los dedos. Entonces, va a estar la mano, va a estar caída. Se llama signo de mano caída, o mano péndula, o mano en gota. ¿Ok? Signo de mano en gota, mano caída o mano péndula es por lesión del nervio radial. ¿Ok? Y por último, el nervio cubital. El nervio cubital tiene un cliché con el cual yo discrepo, tiene un cliché en los libros con el cual no estoy muy de acuerdo, pero bueno, así está en los libros. Lo conocen como el principal nervio motor de la mano. El principal nervio motor de la mano. Esto en virtud de que inerva a la mayor cantidad de músculos intrínsecos o propios de la mano. ¿Estamos de acuerdo? La mano tiene 19 músculos intrínsecos propios en la mano, de los cuales 14 músculos y medio están inervados por el cubital, eso es cierto. Entonces, en virtud de eso, los autores se han dejado impresionar y de acuerdo a eso ellos dicen, es el principal nervio motor de la mano. Ok, ok. Entonces, nosotros tenemos la manito así, ¿correcto? ¿Cuál es la función más elemental para evaluar al cubital? Piden al paciente que separe y junte los dedos. Que haga abducción y aducción de dedos. Abducción de dedos los separa, aducción de dedos los junta. Esta acción está mediada por los músculos interóseos de la mano. En la mano vamos a tener dos grupos de interóseos palmares, o sea, interóseos anteriores, interóseos palmares, que juntan los dedos, aducen, aducción, los interóseos palmares, aducción, juntan los dedos. Los dorsales, abducen, separan los dedos. Y todos los interóseos, todos, tanto los palmares que juntan como los dorsales que separan, todos están inervados por el nervio cubital, sin excepción. Entonces, la mejor manera de evaluar el nervio cubital en un paciente, saber si el nervio cubital funciona, es pedirle que separe y junte los dedos. Si puede hacer las dos funciones, pues todos los interóseos funcionan, el nervio cubital está funcionando. ¿Estamos claros? Entonces, en un paciente que tiene un trauma en la cara interna del codo, en la cara interna o la cara posterior del codo, ¿correcto? Se va a lesionar este nervio. Se puede lesionar la epitróclea o el olecranon y, ¿no? Y se afecta el nervio cubital. Entonces, en este
claramente el signo más evidente es la incapacidad, la imposibilidad de realizar abducción y aducción de dedos. ¿Ok? Nada más. Bastante sencillo. Bien, el radio y el cúbito, huesitos del antebrazo. En el radio, miren algo curioso, ¿no? En el radio, la epífisis inferior, el extremo inferior del radio, es más grande que su extremo superior. Y en el cúbito es al revés. El extremo superior es más grande que su extremo inferior. ¿Se dan cuenta? Es al revés. En el radio, la cabeza del radio está en su extremo superior. Mientras que en el cúbito, la cabeza está en el extremo inferior. Y de una vez lo digo, las cosas para saldarlas, un solo tajo. Los únicos huesos en el miembro superior, los únicos huesos que tienen su cabeza en el extremo superior son el húmero y el radio. El húmero y el radio son los únicos huesos que tienen su cabeza en el extremo superior. Todos los demás huesos largos, todos los demás huesos largos del miembro superior tienen su cabeza en el extremo inferior. Por ejemplo, el cúbito. ¿Ok? Entonces la cosa es clara. Muy bien. En el extremo superior vamos a tener la cabeza que tiene forma de un rodete y va a formar la articulación primero con el húmero arriba, la húmero radial, pero esta particularmente, esta que es importante, la articulación radiocubital superior o proximal que está acá. Esta articulación es sumamente importante porque se encarga de los movimientos de supinación y pronación del antebrazo. Acuérdate, cada vez que veas una lesión en antebrazo, está limitada la supinación y pronación, el problema no está en antebrazo, el problema está en el codo, el problema está en la articulación radiocubital superior o próxima. ¿Ok? Muy bien. La epífisis inferior, más grande, tiene la famosa apófisis estiloides del radio, ¿ok? En la cara posterior tiene un cachito que se llama el tubérculo dorsal de Lister. Estos dos elementos son importantes porque generalmente, pregunta clásica, ¿no? Hace un rato le he dicho, ¿cuál es la articulación o cuál es el hueso del miembro superior que se luxa con mayor frecuencia en todo el miembro superior? Es el húmero, ¿no? La articulación glenohumeral. Glenohumeral. Es la articulación que se luxa más de todo el cuerpo humano. Por lo tanto, lo que se luxa ahí es el húmero, ¿no? El hueso que más se luxa del cuerpo humano es el húmero, ¿ok? Se luxa de la cavidad glenoidea. Y la pregunta es, ¿cuál es el hueso que más se fractura en todo el organismo, en todo el cuerpo humano? El que más se fractura es el radio. El que más se fractura es el radio. ¿Dónde? Generalmente en su extremo inferior. Generalmente en su epífisis inferior. Generalmente por caídas sobre la mano, ¿no? Si el paciente cae con la mano extendida, con la mano hacia atrás, ¿correcto? Entonces suele haber la fractura en la epífisis inferior, dentro de las cuales tenemos fracturas conocidas, ¿no? Como la fractura de Coles, ¿no? Y al revés, ¿no? Si el paciente cae con la mano para adentro, la fractura de Smith, ¿no? La fractura de Coles ¿no? El signo de mano en tenedor también le dicen, ¿no? Generalmente son, entonces cuando nosotros sospechamos de un paciente que tiene fractura en el extremo inferior del radio, en primer lugar, ¿cómo cayó? ¿No? Cayó con la mano extendida, altamente probable. Con la mano flexionada, también altamente probable. Simplemente con el dedito presionamos la apófisis estiloides y presionamos este tubérculo, el tubérculo dorsal de Lister, y si hay dolor agudo a la digitoaprensión, pues es altamente probable que haya una fractura. ¿Ok? Muy bien. Perfecto. La articulación radiocubital inferior también está acá, y la radiocarpiana es la articulación de la muñeca. ¿Qué huesos se articulan acá? El radio con el escafoides y el semilunar, que son los dos primeros huesos del carpo. ¿Ok? Muy bien. El cúbito, su epífisis superior, arriba tenemos el famoso olecranon. El olecranon es lo que forma el vértice del codo. Es lo que está formando la prominencia posterior del codo. Eso se llama olecranon y pertenece al cúbito. Al cúbito. Tenemos la apófisis coronoides aquí, ¿correcto? Y obviamente se va a articular con el húmero por arriba y con el radio por dentro. Y hablé de esta articulación. Es importante para la supinación y pronación. Y abajo tenemos la cabeza del cúbito y también tenemos apófisis estiloides. ¿Ok? Nada más. Ah, ya. Este síndrome es también bastante conocido. El síndrome de codo de niñera, ¿no? Porque muy, bueno, han estigmatizado, ¿no? En las niñeras. ¿Y por qué no el padrastro también le puede decir? Entonces, el síndrome cuando generalmente el mecanismo de lesión es que la persona que está llevando al niño, ¿no? Generalmente lo tracciona, lo jala hacia arriba, ocasionando una tracción. Mecanismo, tracción del antebrazo, ¿no? Tracción del codo. Ese es el mecanismo, ¿no? Va a haber obviamente tumefacción, dolor, ¿no?
limitación funcional en la articulación del hombro, del codo, perdón, del codo, y a la radiografía se evidencia ¿qué cosa? Una subluxación, ¿ven? Una subluxación. Y entonces, cuando se luxa o subluxa la articulación del radio cubital, ¿ven? Radio cubital proximal, se sale la cabeza el radio, entonces el movimiento que más claramente se va a notar es una limitación a la supinación, disminución de la supinación y pronación, ¿no? Va a haber pronación dolorosa, va a haber limitación marcada. Entonces, ahí está, ¿no? ¿Cuál es el mecanismo? Pues tracción de antebrazo. ¿Qué articulación es la más comprometida? La radiocubital proximal. Radiocubital proximal, ¿correcto? ¿Qué ligamentos se lesionan? Ah, ya. El ligamento más afectado es un ligamento que rodea a la cabeza del radio y se llama ligamento anular. Ligamento anular del radio. Y también se puede afectar también bastante marcadamente el ligamento colateral radial. Son los ligamentos más afectados en este síndrome. Ligamento anular del radio y ligamento colateral radial. Y en cuarto lugar, ¿qué movimientos se ven limitados? Pues si está afectada la articulación radiocubital proximal, la supinación y la pronación. ¿Ok? Perfecto. La mano ya he dicho 27 huesos, correcto. En el carpo 8, en el metacarpo 5 y en los dedos 14, llamados falanges. ¿Ok? En el carpo son, miren ustedes acá en la mano derecha. En la mano, para empezar, todo se ordena de proximal a distal, todo se ordena de proximal a distal y este es el dedo pulgar, el primer dedo, de lateral a medial. ¿Por qué? Porque por convención el primer dedo es el dedo pulgar, el segundo dedo el índice, el tercero el medio, el cuarto el anular y el quinto es el meñique. ¿Correcto? Entonces, en la mano todo se ordena de proximal a distal y de lateral a medial. Entonces, siguiendo esa norma, tenemos en primer lugar acá que el carpo son 8 huesos dispuestos en 2 filas o 2 hileras. La primera fila tenemos de afuera para adentro escafoides, llamado también navicular, el semilunar, el semilunar, el piramidal y el pisiforme. ¿Ok? Entonces siempre la mnemotecnia, ¿no? Escasé mi pipí. Nunca se olviden, escasé mi pipí. Entonces son los 4 huesos de la primera fila del carpo. Escasé mi pipí. Escafoide semilunar piramidal pisiforme. ¿Correcto? De afuera para adentro. Entonces, ¿cuáles son los huesos que se articulan con el radio? Los dos primeros. Los dos primeros. Escafoides y semilunar. Estos dos se articulan con el radio y junto con él forman la articulación radiocarpiana, que es la articulación de la muñeca. El cúbito está más alejado, ¿lo nota? Muy bien. Segunda fila tenemos los huesos trapecio, trapezoide, el hueso grande y el ganchoso, hueso ganchoso. ¿Ok? ¿Ok? Entonces, bastante sencillo. ¿Ok? Perfecto. Nada más. En el metacarpo, 5 huesos. Todos ellos son huesos largos, pequeños, pero son huesos largos. De afuera para adentro, primer metacarpiano, segundo, tercero, cuarto y quinto metacarpiano. ¿Ok? Los metacarpianos. El primero es obviamente el que está en relación con el pulgar. Acá hay fracturas notables, ¿no? Conocidas. Fracturas notables, ¿no? La fractura de Bennett, la fractura de Rolando, son fracturas notables. Una puede comprometer, una no afecta articulación, la segunda se afecta articulación, ¿no? La articulación. ¿Con quién se articula la base del primer metacarpiano? Pues con el trapecio, con el trapecio. Y esta articulación es bastante importante, la articulación entre el trapecio y el primer metacarpiano, porque gracias a esta articulación uno puede hacer la pinza manual. Puedes oponer el pulgar frente a otros dedos. ¿Ok? Muy bien. Y por otra parte, los dedos, que son 14 falanges, porque solo el primer dedo, perdón, solo el primer dedo tiene 2 falanges. Falange proximal y falange distal. El resto de dedos tiene 3 falanges. Proximal, media y distal. A la falange proximal le decimos generalmente primera falange. A la media, segunda y a la distal, tercera. ¿Ok? Sumamente sencillo. Un detalle interesante por ahí que por ahí también siempre se pregunta, ¿cuál es el hueso de la mano que se fractura con mayor frecuencia? Hace un rato dije, ¿no? Del miembro superior, en general y en todo el organismo, porque las lesiones traumáticas más se ven en miembro superior. El hueso que más se luxa de todo el cuerpo humano, el húmero, porque la articulación glandular es la más luxable.
El hueso que más se fractura en todo el cuerpo humano, el radio, en su extremo inferior. ¿Correcto? Ahora, si me centro en mano, el hueso que más se fractura en la mano, 80% de las fracturas en mano, está afectado el escafoides. El hueso que más se fractura en la mano es el escafoides. ¿Correcto? ¿Cuál es el hueso que más se luxa de la mano? El más luxable, el segundo, el semilunar. El semilunar. ¿Cuál es la luxación más frecuente de mano? Luxación posterior. Luxación posterior de semilunar. Se va para atrás, ¿correcto? Bien, ¿se entendió? ¿Cuál es el huesito que si se fractura o se luxa, se afecta la pinza manual? Pues estamos hablando del trapecio. El trapecio. ¿Ok? Muy bien. Perfecto. Nada más. Y acá está en esta tablita los tipos y subtipos de articulaciones de todo el miembro superior, ¿no? Ya mencioné la glenohumeral, es una enartrosis, una esférica, ¿se acuerdan? La acromioclavicular, la artrodioplana, la húmero radial, húmero cubital, ¿ok? Y acá las más notables, sin duda alguna esta, la del hombro, ¿no? Es la más notable, sin duda alguna. ¿Correcto? A nivel del codo, la más notable es esta, ¿no? Acuérdate, en hombro nunca olvides a esta, glenohumeral. En codo, nunca olvides a esta, radio cubital, responsable de los movimientos de supinación y pronación, esta de acá, no te olvides. ¿Correcto? En muñeca, radiocarpiana, de tipo condíneo. ¿Ok? Muy bien. Intercarpiana, esta también no te olvides. Trapecio primer metacarpiano, esta es la que gracias a esta articulación se da la pinza manual. Es una típica silla de montar. ¿Ok? Bien, y bueno, y metacarpofalángicas por ahí para los pacientes que tienen artritis, ¿no? Metacarpofalángicas, es una condilla elíptica y para los pacientes que tienen artrosis, las interfalángicas, trocleares o en polea. ¿Ok? Muy bien, eso es lo principal. Perfecto. Y ahora vamos a la parte de nervios. Entonces, bastante sencillo. Muy bien, el plexo braquial. El miembro superior está inervado, pues obviamente por el plexo braquial, ¿no? El plexo braquial se origina de ramas anteriores de las raíces o de los nervios raquídeos C5, C6, C7, C8 y T1. ¿Ok? C5, C6, C7, C8 y T1. ¿Ok? Perfecto. Y está formado por tres troncos, tres cordones o fascículos y ramas periféricas. De las raíces C5, C6 se forma el tronco superior. De las raíces 7 se forma el tronco medio. De la raíz C8 y T1 el tronco inferior. ¿Ok? Entonces, tres troncos. ¿Correcto? Tres tronquitos. Entonces, tronco superior, raíces C5, C6, tronco medio, raíces 7 nada más, y tronco inferior, raíces C8 y T1. ¿Ok? Perfecto, tenemos tres troncos, o llamados clásicamente también troncos primarios. Luego, cada tronco va a tener dos divisiones, cada tronco. El tronco anterior va a tener una división anterior y una división posterior. Lo mismo el tronco medio y lo mismo el tronco inferior. Cada tronco va a tener dos divisiones, una división anterior y una división posterior. Y estas divisiones van a formar los cordones o fascículos. Las divisiones anteriores de los troncos superior y medio, las divisiones anteriores de los troncos superior y medio, forman el fascículo o el cordón anterolateral. La división anterior del tronco inferior va a formar el cordón o fascículo anteromedial. Y por su parte, las tres divisiones posteriores de los tres troncos, obviamente, van a formar el fascículo o el cordón posterior. ¿Ok? Y de ahí el resto son ramas periféricas. ¿Sí? Por ejemplo, una rama periférica notable, el famoso nervio torácico largo. Nervio torácico largo, que miren ustedes, ven, nace directamente de qué raíces? C5, C6, C7. C5, C6, C7. Es un nervio motor, es el nervio del músculo serrato anterior o serrato mayor. Este nervio va a inervar al músculo serrato anterior o serrato mayor. ¿Okay? Este nervio se lesiona en la axila, generalmente cuando hay operaciones de vaciamiento linfático por cáncer de mama. En una paciente que le hacen la mastectomía y se amplía hacia cavidad axilar para hacer vaciamiento linfático, este nervio se lesiona con frecuencia, trayendo como consecuencia la parálisis, obviamente, del músculo serrato anterior, serrato mayor. ¿Ok? El serrato mayor también se le dice, ¿no? O nervio torácico largo, hace estas raíces, C5, C6, C7.
Otro nervio interesante es el nervio supraescapular, que nace, como ven ustedes, del tronco superior. Este es el que va a inervar al supraespinoso y al infraespinoso, que los vimos en el manguito de los rotadores, y que son rotadores externos, rotadores laterales. El supraescapular inerva esos dos músculos. Otro nervio pectoral lateral, correcto, que va a inervar tanto al pectoral mayor, perdón, solamente al pectoral mayor, solamente a una porción del pectoral mayor. Y las ramas terminales, las últimas ramas de este fascículo anterolateral son el nervio musculocutáneo, correcto, el nervio musculocutáneo, y esta rama que vemos acá, que viene a ser la rama lateral para el nervio mediano, rama lateral para el nervio mediano. ¿Ok? El nervio musculocutáneo, como su nombre lo dice, es un nervio mixto, pero de la manera más práctica siempre digo, el nervio musculocutáneo es un nervio motor en el brazo y sensitivo en el antebrazo. Motor en el brazo y sensitivo en el brazo inerva a los tres músculos que están en el grupo anterior, en la cara anterior del brazo. ¿Cuáles son los tres músculos que están en la región anterior del brazo? Pues el bíceps, el coracobraquial, el músculo coracobraquial y el músculo braquial. Los tres están inervados por el nervio musculocutáneo. De ellos destacar la función del bíceps. El bíceps es un músculo cuya función más conocida es la flexión del codo, pero además también el bíceps es el principal supinador del antebrazo. El bíceps es el principal supinador del antebrazo. ¿Correcto? Y destacar también al músculo braquial. El músculo braquial es también el principal flexor del codo. Junto con el bíceps flexionan el codo. Entonces, sin duda alguna que en una lesión del nervio musculocutáneo van a estar paralizados estos músculos, el bíceps, el coracobraquial y el músculo braquial. Entonces, trayendo como consecuencia el signo más evidente es que el paciente tiene limitación marcada en la flexión y en la supinación del antebrazo. ¿Correcto? En la flexión y en la supinación del antebrazo. Entonces, y además este nervio no solamente inerva músculos, en el antebrazo da sensibilidad a la cara anteroexterna, o anterolateral, obviamente de la piel, ¿no? Del antebrazo. Muy bien. Y da una rama, la otra rama es la rama lateral para el nervio mediano, pero el nervio mediano lo mismo. ¿Ok? Por otra parte, tenemos del cordón anteromedial el nervio del pectoral medial, nervio pectoral medial, que inerva tanto al pectoral mayor como al pectoral menor. Este de acá inerva solamente pectoral mayor y este de acá inerva a los dos pectorales, al menor y al mayor. ¿Ok? También tenemos el famoso nervio cubital. El famoso nervio cubital, que ya les he dicho hace un momento, tiene el cliché de ser el principal nervio motor de la mano. Así le dicen los autores. Esto es desde el punto de vista cuantitativo, es decir, desde el punto de vista de cantidad de músculos. Especialmente, siempre cuando hablo del cubital, destaco la función de los músculos interóseos de la mano que juntan y separan los dedos. No hay que olvidarse de eso. ¿Ok? Bien. Ahora sí, el nervio mediano. ¿Ven? Acá también sale una rama mediana. El nervio mediano se forma tanto del cordón anterolateral como del cordón anteromedial, pues ambos dan una rama para formar al nervio mediano. El nervio mediano, correcto, básicamente es el nervio que va a pasar a nivel de la muñeca, es el nervio que va a pasar por el famoso túnel del carpo, el túnel del carpo, correcto, es el nervio que va a pasar por el túnel del carpo. Entonces, síndrome de túnel del carpo va a afectar al nervio mediano. ¿Ok? Es el principal nervio sensitivo de la palma de la mano. El principal nervio sensitivo en la palma de la mano, pues da sensibilidad a la cara palmar de los tres primeros dedos y medio, pulgar, índice medio y la mitad del anular, 3 dedos y medio. Los tres primeros dedos y medio por su cara anterior, por su cara palmar, son inervados por el nervio mediano. Entonces, es el principal nervio sensitivo de la palma de la mano. Y otra característica, hace un rato dije que al cubital lo mencionan como el principal nervio motor de la mano. Yo siempre hago la observación, eso es por cantidad. Pero pregunto yo, ¿cuál es la principal función de la mano? ¿Qué diferencia la mano de la pata o las garras que tienen los simios, los primates, los monos? ¿Qué diferencia es?
Lo que lo diferencia es la capacidad de nosotros de hacer la pinza. La pinza. Esto se llama la oposición del pulgar. Esto es gracias a un pequeño músculo que puede hacer la pinza manual y se llama el músculo oponente del pulgar. Paralicen ese músculo y miren lo que pasa con la mano del paciente. El paciente no podrá hacer más la pinza manual, ¿correcto? No podrá hacer más la pinza manual y se pierden más del 80% de funciones de la mano. Más del 80%, no lo digo yo, miren todos los libros de rehabilitación, ¿correcto? Entonces, más del 80%. Entonces, ¿cuál es el principal músculo de la mano? El oponente. Para mí, categóricamente, el principal músculo de la mano, lo que nos diferencia de primates y otro tipo de animales que se nos acerquen, es el músculo oponente. El oponente. Y el oponente no está inervado por el cubital. El oponente está inervado por el nervio mediano. Por eso, cuando a mí me preguntan, ¿cuál es el principal nervio motor de la mano? Entonces, cuantitativamente, o sea, por cantidad es el cubital, pero el principal músculo, el que hace la oposición, la principal función de la mano está mediada por el nervio mediano, ¿ok? Evolutivamente hablando, ¿ok? Entonces, así de claro. Ese es el famoso mediano. Recuerden al mediano como el nervio que pasa por el túnel del carpo, que se va a afectar en el síndrome túnel del carpo, el principal nervio sensitivo de la palma de la mano y el que va a inervar al oponente, el que hace la pinza manual. Acuérdense, el mediano es principalmente, ¿ok? Y además, fíjense ustedes, el mediano es uno de los nervios que se va a originar, va a tener fibras de las 5 raíces, que forman el plexo braquial. Como nace de los 2 cordones, se forma de las 5 raíces, ¿ok? Muy bien. En la parte posterior vamos a tener al nervio axilar o circunflejo, que nace del cordón posterior. Ya lo hemos visto, el axilar o circunflejo, acuérdense de él. Es el nervio que rodea el cuello quirúrgico del húmero, que se lesiona en las luxaciones de hombro, que se lesiona en las fracturas de cuello quirúrgico y que inerva al músculo deltoides, que es el músculo que realiza la abducción del hombro. Y el otro nervio, el más grueso, la rama más gruesa de todo el plexo braquial, el nervio más grueso de todo el plexo braquial es sin duda alguna el nervio radial. El nervio radial es el nervio más gordito, el más grueso de todo el plexo braquial y nace del cordón posterior. Y acuérdate, nervio radial y mediano son los únicos nervios del plexo braquial que contienen fibras de las cinco raíces de origen. Nervios del plexo braquial que contienen fibras desde C5 hasta T1, mediano y radial. ¿Correcto? El radial también lo hemos visto, recuérdalo como el nervio que pasa por el canal de torsión del húmero, que está en el tercio medio del húmero, ¿correcto? Ahí se lesiona. Y el nervio de toda la musculatura extensora, de todo, desde el brazo, inerva el tríceps, que extiende el antebrazo, inerva los músculos de la cara posterior del antebrazo, que extienden la mano. ¿Ok? Eso es lo esencial, eso es lo puntual. ¿Ok? Bien, algunas lesiones características del plexo braquial. Tenemos en primer lugar, la lesión más frecuente del plexo braquial es la denominada parálisis braquial alta, ¿no? La parálisis braquial alta o el síndrome de Duchenne o Duchenne, ¿correcto? Que generalmente con mayor frecuencia se lesiona en los contextos de trauma obstétrico. Por lo tanto, estas son preguntas de obstetricia o de neonatología, porque quien paga pato es el neonato, ¿no? Entonces, generalmente cuando hay distocia de hombros, ¿ven ustedes? Cuando hay distocia de hombros, ¿correcto? Entonces lo que se hace es, ¿el mecanismo cuál es? El mecanismo es la separación, la hiperextensión, ¿no? del cuello de un paciente, la hiperextensión lateral, ¿no? del cuello. La extracción brusca que separa la cabeza del húmero. También puede darse en adultos, como ven ustedes, caídas sobre vehículos lineales, ¿no? Motocicletas, bicicletas, ¿correcto? Pero la idea es que a un mecanismo de tracción brusca que separe, que aleje la cabeza del hombro, eso puede desgarrar el plexo braquial. ¿Cuáles son las principales ramas que se afectan? En primer lugar, ¿qué raíces se afectan? Se afecta la parálisis braquial alta, como su nombre alta, va a afectar las raíces más altas. Como va de C5 a T1, las primeras raíces son C5 y C6. O incluso el tronco superior, que nace precisamente de estas 2 raíces. Entonces, en esta parálisis es por lesión de las 2 primeras raíces o del tronco superior. ¿Ok?
Y los principales nervios que se van a ver afectados son el supraescapular, el axilar, el músculo cutáneo y parcialmente, no tanto, pero parcialmente el reloj. ¿Ok? Estos tres primeros se acuerdan. Clínicamente se va a observar el brazo en rotación medial, pegado al tórax, es decir, en aducción, el codo extendido, como lo ven acá en la imagen, ¿ven? El bracito pegado al tórax, el codo en extensión, no puede flexionar el codo, ¿estamos de acuerdo? Y la manito, la mano se ve hacia atrás, flexionada hacia atrás. Sin embargo, los movimientos intrínsecos de la mano están conservados. La mano se mueve, agarra, los deditos agarra, hay prensión, hay oposición del pulgar, hay todo, todo funciona. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, tiene movimientos normales. Esta posición de la mano con movimientos normales se llama la posición de propina de camarero o propina de mesero, ¿no? Como la persona que está pidiendo su propina, ¿no? O el policía coimero. Así de claro, ¿no? Entonces, ¿bien? ¿Se entendió? Bien, además también puede haber complicaciones. Si se afecta a las raíces 5 y C6, de pronto si la lesión se extiende y agarra una raíz más arriba, la raíz C4, entonces se puede afectar el nervio frénico, porque acordemos en el plexo cervical que la raíz C4 es la principal raíz que va a formar el nervio frénico y que va a inervar el músculo diafragma. Entonces va a haber parálisis frénica, parálisis respiratoria. Esa es una complicación seria de estas lesiones. ¿Ok? Perfecto. Por su parte, también puede haber la parálisis braquial baja o el síndrome de Guillain-Clame. Es por las raíces bajas, las dos últimas raíces del plexo braquial, ¿no? C8 y T1, o el tronco inferior. Aquí es al revés. Por ejemplo, cuando sale un bracito, ¿ven ustedes acá? Sale un bracito del feto, entonces, ¿no? O la persona, pues una persona que cae para evitar la caída queda colgada. Esto también. Un mecanismo que separe el brazo del tórax, ¿no? Que aleje el brazo del tórax, ¿no? Y puede afectar. Aquí el principal nervio afectado, sin duda, va a ser el nervio cubital. El nervio cubital, conocido por los autores como el principal nervio motor de la mano. ¿Ok? Entonces, lo que vamos a ver acá, evidentemente, es los músculos que se van a afectar son los interóseos. Son los interóseos. Y como consecuencia lo que vamos a ver es una atrofia de la región interósea, una atrofia de la región interósea, los dedos entreabiertos, porque no puede juntarlos ni separarlos, ¿correcto? Y con posición de semiflexión. Eso es lo que se conoce clásicamente como mano en garra, como en mano en garra, ¿correcto? También podría estar afectada en esta lesión parcialmente el nervio mediano. Entonces, podría estar como que no afectada la función del músculo oponente, la oposición del pulgar. Pero eso es opcional. ¿Ok? Perfecto. Bien, y si hubiera compromiso de la raíz T2, por extensión de la lesión, habría pues el síndrome de Horner, ¿no? El síndrome de Claude Bernard Horner, ¿no? Que es una pentada, ¿no? El ojo retraído, ¿no? Enoftalmos, miosis, caída parcial del párpado, ¿no? Anidrosis, sequedad de ese lado de la cara y hiperemia, ¿no? Enrojecimiento de esa zona de la cara. Son complicaciones, ¿ok? Perfecto. Bien, y la parte muscular, que esto es bastante sencilla. La parte muscular, el músculo deltoides básicamente es el músculo que forma la redondez, la convexidad característica que tiene el hombro. La función principal, ya lo dije hace un rato, es un músculo abductor, aleja el brazo de la línea media. Y su inervación, nervio axilar o circunflejo. Ya sabemos que este nervio rodea el cuello quirúrgico del húmero. Si hay luxación de hombro o fractura de cuello quirúrgico, se afecta este nervio y la parálisis consecuente del músculo deltoides y la incapacidad para hacer abducción. Un detalle que es importante para nosotros en la atención de emergencias es este canal, ¿no? Este canal que se forma entre el deltoides y el pectoral mayor, ¿ven? Entre el músculo deltoides y el pectoral. También ha sido preguntado en el examen de residencia, me parece que del 2015 o 2016 está, ¿correcto? ¿Por dónde transita la vena cefálica a nivel del hombro? Pues por el famoso canal deltopectoral, se llama, ¿no? Este canalcito que vemos acá, el canal deltopectoral entre el deltoides y el pectoral mayor, ¿ok? Por ahí transita ¿quién? La vena cefálica, que es una vena que va a desembocar en la vena axilar, que está en la parte interna, en la parte profunda.
Es una vena que va a desembocar en la vena axilar y esta vena axilar luego se continúa hacia arriba, pasando por detrás de la clavícula, como vena subclavia, como vena subclavia. Entonces, nosotros podemos canalizar a la vena cefálica o incluso profundizar un poco más y meternos directamente a la vena axilar, ¿no? Colocando una línea venosa central porque esto va directo a subclavia. Esto va directo a subclavia. ¿Ok? Perfecto. Muy bien. Perfecto. Ya está. Y en la región axilar, que tiene forma de una pirámide cuadrangular, ¿no? Una pirámide cuadrangular, ¿no? Tiene un vértice, una base, ¿no? Cuatro paredes, cuatro caras, ¿no? Su contenido, la arteria axilar, la vena axilar, el plexo braquial, pero no todo el plexo braquial, sino especialmente los cordones o fascículos, de ahí para abajo, y nódulos linfáticos. Muy importante estos nódulos linfáticos porque están relacionados especialmente al drenaje linfático de la mama. Importante saber que el 75-80% del drenaje linfático o de la glándula mamaria, va a la axila. Va a la axila. El principal drenaje linfático de la mama, de la glándula mamaria, va a la axila. Por lo tanto, el cáncer de mama se disemina con mayor frecuencia por vía linfática. Va definitivamente a infiltrar ganglios de la axila. ¿Ok? Muy bien. El músculo pectoral mayor, bastante conocido, ahí lo tienen. El pectoral mayor, ¿no? Tiene funciones, ¿no? Aducción, rotación medial, flexión del brazo, trepador, y también eleva las costillas. Es músculo inspiratorio, lo vimos en tórax. Sí. Su inervación por los dos nervios pectorales que lo vimos en plexo braquial. ¿Ok? El pectoral menor, función, viene a la apófisis coracoides, baja los hombros y lleva hacia adelante los hombros. Esta es una función opuesta a la del trapecio. ¿Se acuerdan el trapecio? Cuando vimos en región dorsal, el trapecio levanta hombros y los lleva para atrás. Este es opuesto. Este baja los hombros y los lleva hacia adelante. Y también participa, los pectorales participan en la inspiración forzada. Está inervado solamente por el nervio pectoral mediano. El serrato anterior. También lo vimos, mencionamos hace un rato su nervio. Este es el músculo serrato anterior. Es un músculo que viene del borde interno de la escápula hacia la cara externa de las 9 primeras costillas. ¿Ok? Su función principal es estabiliza, mantiene la escápula pegada al tórax para que se realicen los demás movimientos del hombro. Y además participa también en la inspiración forzada. Es un músculo, igual que los pectorales, inspiratorio. Y su inervación está por este nerviecito, el nervio torácico largo, conocido como nervio de Charles Bell, o nervio del serrato mayor nada más. Este es el nervio que más se lesiona durante la cirugía de vaciamiento linfático por cáncer de mama. Y su lesión causa parálisis del serrato anterior, lo cual se evidencia con este signo que vemos acá, el signo de escápula alada, por parálisis del serrato anterior o serrato mayor. ¿Ok? Perfecto. Nada más. Bien, la arteria axilar, voy a cambiar un poquito de color acá, voy a cambiar el color del lápiz. Ok, perfecto. La arteria axilar, continuación de la subclavia, ¿correcto? Es continuación de la arteria subclavia. De la subclavia pasa por detrás del punto medio de la clavícula y se convierte en arteria axilar. Y luego la arteria axilar va a terminar a la altura del borde inferior del pectoral mayor y va a continuar como arteria humeral en el brazo. Nada más. La arteria axilar da ramas, básicamente para mencionarlas nada más, la torácica superior, ¿no? Acá está, la torácica superior, la toracoacromial, acá está la toracoacromial que da ramitas, la torácica lateral, conocida también como mamaria externa, la subescapular, ¿no? Y las circunflejas humerales, que van a rodear al cuello quirúrgico del húmero, ¿no? Por ejemplo, conocido es que cuando hay fractura del cuello quirúrgico del húmero, obviamente se va a lesionar el nervio axilar, pero también aparece un hematoma característico, un hematoma en la cara interna del brazo y en la cara y en la axila. Ese es el hematoma de Hennequin. El hematoma de Hennequin, hematoma en la cara interna del brazo o en la base de la axila, es por lesión de estas arterias, de los vasos circunflejos humerales, anterior y posterior, junto con el cuello quirúrgico. ¿Ok? Bien.
la arteria axilar está rodeada por los 3 cordones o 3 fascículos del plexo braquial. Y los nódulos linfáticos, hace un momento lo dije, van a recibir el 75-80% del drenaje linfático de la mama, de la glándula mamaria. Entonces, no está de más mencionarlo, son 5 grupos ganglionares, un grupo anterior o pectoral, un grupo posterior o subescapular, un grupo lateral o braquial, correcto, o humeral, un grupo central o intermedio, y un grupo superior o subclavicular. ¿Ok? Estos 5 grupos van a formar 3 niveles que se conocen como los niveles de Berg, ¿correcto? El nivel 1, y estos niveles están en función del músculo pectoral menor. El nivel 1 de Berg es por debajo del pectoral menor, el nivel 2 está por detrás del pectoral menor y el nivel 3 por encima del pectoral menor. ¿Ok? Eso ya lo van a ver cuando hagan cirugía de mama. ¿Ok? Muy bien. El manguito de los rotadores, también bastante conocido. El manguito de los rotadores formado por los tendones de los músculos, ya les dije, supraespinoso, infraespinoso y redondo menor, que se van a insertar en el troquíter. Supraespinoso, el infraespinoso, el redondo menor, se insertan en el troquíter. ¿Y qué función tienen estos tres? Son rotadores externos. Rotadores externos. De los tres, el principal rotador externo es el segundo, el infraespinoso. Este es el infraespinoso. Este es el principal rotador externo. En segundo lugar está el redondo menor. Y el más débil rotador externo es el supraespinoso. Este es el más débil porque su función principal no es rotar, es comenzar la abducción del hombro. ¿Ok? Y el subescapular que está por delante, él se inserta en troquín, él es rotador interno, rotador medial. La función principal de este manguito de los rotadores es brindar estabilidad a la articulación glenohumeral, ya que es una articulación tan incongruente y que puede luxarse con facilidad. Este manguito tiene como rol principal mantener estable la articulación glenohumeral, mantener la cabeza del húmero articulada a la cavidad glenoidea del estómago. ¿Ok? Bien, y ahí está ya lo que he dicho, más o menos los músculos, su inserción, ¿no? Su función y su inervación, ¿verdad? Bastante conocido. Perfecto.